La fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Para el afrocolombiano, el territorio es la vida. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Me inspiré en una canción que se llama El Perdicito y yo, que tiene estilo de joropo. Vamos a pensar en este momento cuál va a ser el tono de mi narración. Vamos a pensar en este momento cuál tenía un tono. Cuando hablamos de tono, pensemos en un color, ¿cierto? ¿Cuál es ese color de la narración? Pensemos en una emoción, ¿cuál es la emoción que lleva esa narración? Y pensemos en una intención. ¿Cuál es la intención que yo quiero ponerle a ese tono? Quiero impactar, quiero seducir, quiero llamar la atención, quiero pasar desapercibido, pero que me escuchen. Entonces piensen en eso, para que no vaya a ser de pronto esa misma puesta en escena que ustedes hacen cuando están al aire en sus emisoras, que no es lo mismo uno presentar una canción, hacer una narración de un texto donde estoy contando una historia. Entonces piensen en eso. ¿Cuál va a ser el tono de mi narración? Ustedes se dieron cuenta en nuestro podcast de ahorita del Río que la periodista tenía un estilo y ella nos estaba contando algo que de alguna manera también era una suerte de historia entre reportaje, denuncia y reflexión. Ella no estaba feliz, ¿no? Ella no estaba dicharachera, alegrona, diciéndonos que el río Magdalena y que la escasez de del pescado, etcétera. Ella tenía un tono firme y tenía un ritmo siempre que entraba al aire a darnos la narración. Vayan pensando en eso. Eso es importante porque ustedes van a ser protagonistas también de esa historia a través de lo que cuenten, pero sobre todo a través de cómo lo van a contar. Queremos ver quién es el que lo va a contar y en qué tono es que se va a contar esta historia. ¿Listo? Piensen entonces, ay, se me fue. Definan, vayan definiendo quién es el narrador de esta historia. ¿Van a ser ustedes o ese narrador va a ser el personaje como tal? ¿Va a ser la voz dramatizada para recrear un instrumento para hablar de mi festival? ¿Quién va a ser el narrador de esta historia? ¿Lo voy a narrar en primera persona? Desde yo, lo voy a narrar en segunda persona, que es un estilo diferente, o lo voy a narrar en una tercera persona, ¿cierto? Piensen en esos elementos. ¿Quién es el narrador? ¿Desde qué perspectiva lo voy a narrar? ¿Y cuál será el tono de esa narración? Estas claves les va a ayudar a ustedes también a aterrizar muy bien lo que van a contar y sobre todo el cómo lo van a contar. Cómo quiero que escuchen esta historia mía. ¿Listo? Entonces, vayan como delimitando los que no lo han hecho, los que ya lo tengan pensado, vayan definiendo un poquito ese aspecto de quién es el narrador, desde qué perspectiva se va a narrar y cuál será el tono de esa narración. ¿Listos? Vamos a... Territorios al aire. He comenzado a escribir un poco sobre mi Arauca, sobre todos esos recuerdos. Radio.